Hola a todos y bienvenidos al episodio 48 de Pasemos el Rato. Mi invitado del día de hoy es entrenador de mentalidad. Estoy hablando de Paul Raminfar y vamos a estar hablando de esto, entre muchos otros temas, el día de hoy. Hay un punto en la vida donde tú dices no más y ese día es muy bueno porque ese día puede ser un antes y un después orientado positivamente. Entonces yo odiaba esa vida y dije no más y me daba miedo la consecuencia de seguir en ese patrón y yo decir yo nací para otras cosas. Entonces odiaba lo que yo tenía, la crítica social cuando yo me fui a vivir a Costa Rica, un nivel de inseguridad altísimo, entonces volver a recuperar mi seguridad y bueno, y por eso soy una persona que me considero exitosa, en el sentido que tengo buenos clientes, las cosas cada vez me salen mejor y la gente cada vez me admira más por estas tomas de decisiones y es lo que quieren aprender y es lo que estoy feliz de enseñar. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es definir tu vida por lo que dicen tus papás. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayet y hoy hablamos con Paul Raminfar. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Paul Raminfar. ¿Qué más, bro? ¿Cómo va todo? Qué bueno tenerte de vuelta acá en el programa. Sí, bueno, feliz, de verdad que han pasado muchas cosas desde el primer podcast y espero con este nuevo que vamos a grabar brindarle a tu audiencia muchísimo más contenido, profundizar mucho más en temas y pues como la gente me conoce, me gusta decir las cosas como son, entonces todo lo que salga aquí que sea totalmente para pro de que las personas logren siempre llevar su vida a ese siguiente nivel. Bueno, y de todas maneras hay muchas personas que no tienen ni idea quién eres. Así que, porfa, cuéntales quién es Paul Raminfar y qué es lo que haces. Bueno, no, básicamente soy una persona curiosa por el desempeño personal. Toda mi vida lo hice a través del deporte, pero siempre me pregunté cómo se hacía esto en los negocios, cómo una persona lograba facturar, invertir, volverse libre financieramente. Ese fue como mi búsqueda personal, porque en Costa Rica, que viví 18 años, nunca lo logré con más de 18 locales. Eh, Cerré al final y empecé desde cero y dije como que, bueno, levantar mi vida y cuando me di cuenta que estaba levantándola, lo monté como un proyecto de vida que se llama Limitless Mind y es un entrenamiento de mentalidad que lleva a las personas a entender qué es lo que tienen que hacer para romper cualquier barrera y siempre estar buscando ese siguiente nivel. Entonces ha sido pues un proceso de muchos años, mucha información, miles de horas, miles de dólares y ahorita gracias a Dios cientos, sino miles de casos de éxito de gente que está consiguiendo resultados que antes jamás hubiera creído posible. O sea que tú básicamente eres un entrenador de alto rendimiento, de desempeño. ¿Cómo se diría eso? Es que peak performance en español es que como, Horrible suena en español, sí, suena muy bonito. desempeño de pico. Sí, sí, sí. O sea, pero es eso, digamos, porque mucha gente habla de high performance. A mí la palabra que me gusta es peak por el pico, porque creo que es llevar a lo más arriba. O sea, vas a escalar una montaña, pues el Everest, no una montaña. Ayer casualmente estaba en una comida y una persona que va a correr un Ironman en el campeonato mundial me decía como que, bueno, mi meta es bajar 5 horas y le dije, empezaste perdiendo. Tu meta es ganarlo. Vas a ir a un campeonato mundial. Es como ir al mundial de fútbol y simplemente oír cantar el himno y ya no importa lo que... No, tenés que ir a matar. Entonces él entendió el mensaje muy rápido, pues es una persona que tiene drive por el resultado, entonces entendió el mensaje y de una me dijo, sí, tengo que cambiar esa forma de pensar. Entonces es eso, ¿no? Y no importa lo que uno haga, digamos que yo me catalogo, digámoslo entre comillas, catalogarme como un entrenador de mentalidad, porque digamos que para mí todo arranca y termina en la mente. Todo es un proceso mental que el cuerpo reacciona al estímulo mental. Si yo logro cambiar la mente, cambio el resultado. Eso fue lo que aprendí después de muchísimas horas de estudio y entrenamiento personal. Y la tarea mía al final de cuentas con esto del entrenamiento fue lograr sistematizar un proceso, una serie de pasos que la gente lograra entender para que lo pudiera replicar y pues gente que vive en Venezuela y obviamente entendemos la situación económica en Venezuela, que en 5 o 6 años nunca habían facturado lo que conmigo facturaron en un par de meses de entrenarse.
gente que quería facturar $15,000 ese mes y en los primeros 10 días ya los había logrado, 15 días los había logrado. O sea, es como acelerar procesos porque, y esto es muy importante, nosotros no nos podemos comer las esquinas, nosotros no podemos, o sea, dicen que el éxito se sube por Tomar las atajos. escaleras. Sí, no, el éxito no se sube por ascensor, sino que hay que subir las escaleras. Entonces, yo creo mucho en eso, pero lo que yo sí puedo es ayudar a las personas a acelerar ese proceso. Entonces, no tenés que caerte en los obstáculos, por ejemplo, que yo me caí, y eso fue lo que yo quise. Entrenar a las personas para que de una manera más rápida lograran potencializar su desempeño y por ende sus resultados. O sea que para ser exitoso uno no puede tomar el ascensor, pero sí puede correr por las escaleras o subir corriendo las escaleras. Es un poco el mensaje que, que estás diciéndonos. Y yo Es quisiera un saber, entrenador, ¿no? Es un entrenador, alguien que te pueda guiar y que haya tenido el resultado que tú quieres. y tú, por ejemplo, yo me acuerdo en alguna sesión que nosotros tuvimos, porque yo de hecho he tomado el programa contigo de Limitless Mind, y recuerdo que una de las actividades que tuvimos fue ver una película del entrenador de Serena y de Venus Williams, si no estoy mal. Me gustaría que nos contaras entonces qué es lo que te llama tanto la atención de este personaje y qué crees que lo hace tan bien como entrenador de Peak Performance. Bueno, digamos que es una serie que tenía muchos entrenadores y de todos se sacan cosas increíbles en el tema de mentalidad. Por ejemplo, está el entrenador de básquet, que ahora no recuerdo el nombre, que él dijo, él visualizó en la pared el título y llevó a toda la gente porque decía en ese espacio donde hay luz, donde solo hay pared, en Estados Unidos en los estadios en la parte de arriba ponen todos los títulos, los años, y en ese espacio estaba como el espacio para su... Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que abrirle espacio y visualizar lo que queremos? Eso fue una de las cosas, pero con Patrick particularmente una de las cosas que más me llamó la atención es cómo él aplicó como un principio como el efecto placebo, que ocurre en la medicina, pero con Serena Williams, donde él le mintió en un punto del partido donde él ya estaba haciendo las cosas muy mal y él le dijo que la estaba haciendo muy bien. Y en ese momento hizo cambio, un shift totalmente de mentalidad y lo que hizo fue revertir todo lo malo que venía haciendo ella pensando que lo estaba haciendo muy bien, simplemente por mentirle. Entonces él dice como si para ganar hay que mentir o no sé, o sea, como esas cosas como que vale la pena. Entonces yo lo que trato es como de transformarlo en un tema de percepción de los negocios, de percepción del desempeño personal, porque lastimosamente, por ejemplo, una persona que sufre de sobrepeso y que no logra salir de ese bache, se ve al espejo y lo único que ve es la gordura, o ve la obesidad, o ve ese complejo, o esa imagen deteriorada personal, pero no ve la posibilidad de. Entonces, el enfoque hacia el problema siempre es mucho más fácil, porque nosotros en la sociedad en la que vivimos nos damos cuenta que todo es más fácil lo malo. Ahorita a nivel político, estamos pasando por una etapa donde hay un candidato bastante complicado y la gente se siente atraída por él desde la parte de cómo él quiere supuestamente como solucionar, entre comillas, un problema, creando un problema más grande. Pero como nosotros a nivel mental estamos, es fácil para nosotros ver la pobreza, es fácil para nosotros ver los problemas sociales, entonces es fácil sentirnos atraídos por ese tipo de confirmación, porque al final de cuentas nuestra mente lo que hace es confirmar datos para darnos la razón de lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí lo que yo busco es revertir el proceso. Y yo trabajo solamente con personas que logran entender que hay que ser inconformes, que hay que buscar ese siguiente nivel, que no hay que tenerle miedos a los cambios porque si no cambiamos el resultado es igual. Y eso muchas veces, y como te digo, a mí me gusta caminar mis palabras. Yo empecé mi proyecto literalmente sin plata, sin nada, sin contactos, sin absolutamente nadie, solamente con la convicción personal de que lo iba a sacar adelante. Fueron los primeros años muy difíciles y eso fue lo que yo traté como de documentar en Limitless Mind en el programa para que al final de cuentas otra persona que diga, nada, necesito un cambio, un giro de 180 grados, literalmente tengo una fórmula, porque es que es una fórmula, y eso fue una de las grandes cosas que yo entendí. Tú no le puedes enseñar a Messi a jugar fútbol, tú no le puedes enseñar a Cristiano Ronaldo a jugar fútbol, pero sí los puedes hacer como generar o hacer ese drive
para que busquen alternativas, porque todos tenemos esa siguiente alternativa. Yo no tengo millones de dólares, pero el principio funciona igual para una persona que quiere ganarse sus primeros 10.000 a una persona que quiere ganarse su primer millón. Es simplemente la forma de acceder a la información y la forma como la misma persona interpreta esa realidad. Entonces, es muy sencillo. Hay muchísimos temas ahí que tocaste y esto siempre me causa un problema que es no sé por qué camino irme, pero empecemos un poco por ese que tocaste de la visualización de, digamos, como de la bandera en la que sale, ¿no? No sé, Chicago Sí, Bulls, campeones de 1989, que eso era lo que querías decir, ¿no? En los sí, estadios siempre ponen las banderas en las que dicen en qué año se ganó tal campeonato, tal equipo. Y eso que tú mencionas en esa, digamos, como con esa anécdota, tiene que ver mucho con que nosotros, los seres humanos, somos el único animal o el único primate que tiene la posibilidad de proyectarse en el futuro y de predecir. Y una cosa que es interesante de lo que estabas diciendo también con el candidato político es que la mentalidad de victimización muchas veces viene de sentir que uno no tiene el control, de que uno no sabe que uno vaya a ser capaz, por ejemplo, de crear $15,000 al mes o $15,000 al año, etcétera, o 15 millones de pesos al año. sí. Y precisamente lo que hace un proceso como el que haces tú de entrenamiento de mentalidad es que uno proyecte en el futuro como uno quiere ser, a donde uno quiere llegar y Claro, hacer, digamos, como ingeniería reversa de todos los pasos total, que tengo que lograr para poder llegar a tal punto. Entonces, por ejemplo, en total. este podcast, una cosa que nosotros trabajamos, y se los cuento para poder explicar todos estos dos puntos como de un totazo, es que nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos que llegar a determinada meta de número de oyentes y al nosotros pensar en la meta, empezamos fue a decir cuáles son las acciones que yo tengo que lograr, que tengo que hacer Sí, para poder llegar a tal número de oyentes. O, por ejemplo, tener X nivel de invitado, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en la medida en claro, la que uno empieza a ocuparse de las acciones para poder llegar y decir, listo, si yo quiero que el día de mañana venga eh, no sé, Scottie Pippen, Michael Jordan a mi podcast, primero tiene que haber venido Charles Barkley, y antes de Charles Barkley tiene que haber venido James Rodríguez, y antes de James Rodríguez tiene que haber venido, no total. sé, Farid Mondragón, y así sucesivamente. Entonces, me gustaría que expandieras un poco en ese tema de proyectar nuestros resultados hacia adelante y cómo llegamos a lo que queremos. Hay una cosa interesante de lo que acabas de decir y es que, digamos, tú podrías, si piensas, o sea, el primer principio en el tema de mentalidad es que todas las preguntas tienen una respuesta. O sea, a nivel de la vida, no hay una pregunta que no tenga una respuesta. Lo que nosotros es que no conocemos cómo tal vez acceder a la información. Pero digamos, si tú quisieras tener a Scottie Pippen y ese es tu proyecto, o sea, digamos, ese es el objetivo, tú puedes acelerar todos los procesos y tal vez no tener que pasar por un camino lineal. Veámoslo a nivel de negocios. O sea, yo tengo un proyecto. Si yo me basara en la linealidad del proceso, yo debería pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Cuando nosotros hablamos de mentalidad, estamos hablando como de campos cuánticos y no quiero entrar como en este tema universal y energético, pero digamos que tú podrías tener un contacto que sea muy amigo de Scottie Pippen y el man por favor te quiera aceptar la entrevista y no tuviste que pasar por el proceso. Entonces, ahí es donde yo uno las dos partes. Si tu visualización y tu objetivo es Scottie Pippen, vas a encontrar 10.000 formas de llegar a él y muchas veces, si lo haces bien, 10 veces más rápido. Entonces, cuando una persona tiene una empresa, por ejemplo, pongamos el caso del futbolista Lucho Díaz. Lucho Díaz pasó de jugar muy poco tiempo en el Junior a pasar a jugar en el Porto y en muy poco tiempo estrella en el Liverpool, mejor jugador de semifinal. O sea, estamos hablando que yo viví en Barranquilla cuando él estaba jugando en el Junior y en estos momentos, digamos que él se estuviera ganando, no sé, $50.000, no importa. Pero en 4 años, 3, 4 millones de euros jugando en el mejor equipo del mundo en estos momentos y es el primer colombiano en jugar una final de la Champions de titular. Lo que te quiero explicar con este ejemplo es cómo hay futbolistas que no salen del fútbol nacional
y cómo hay personas que logran exponencializar su resultado. Ahora, la gran mayoría de las personas es que entienden este proceso como suerte, como un milagro, como algo inexplicable, pero no. Lo que pasó fue que Lucho Díaz hizo cosas de cierta forma que no la hace el promedio, la forma como entrenaba, la forma de su personalidad, la forma de su actitud, la forma como él interpretaba cada partido, como él empezó a generar ¿cómo se dice? Un self-belief, o sea, como una autocredibilidad de él en su capacidad de Autoestima. desempeño. Autoestima, digamos que es una palabra muy, muy variada, porque digamos, hay en mentalidad, perdón, y en imagen personal nosotros hablamos que hay autoestima, hay seguridad, hay autoconceptualización, que son 3 variables que te hacen ser un top performer. Entonces, digamos, el tema de la autoconceptualización es la capacidad que tú tienes de ejecutar algo que está fuera de tu dominio normal. Por ejemplo, patear un penalti, el último penalti de la final de la Champions. Nunca antes no te habías preparado para ese momento y te toca coger la pelota, ponerla y estar totalmente tranquilo de que tu responsabilidad, porque es algo nuevo que no habías experimentado, pero tú tienes la capacidad de creer que eres capaz. Entonces, la forma como se interpreta el reto es lo que hace que esté top performer, pero todo arranca de un concepto de mentalidad que yo llamo el pensamiento crítico, y es esa personalidad que se desarrolla ante factores de estrés. Entonces, si tú tienes una situación de estrés, ¿cómo la afrontas? El 95% de las personas fight or flight. O se paralizan, o huyen, o abandonan. Y eso es lo que pasa, digamos, con los emprendedores. En el momento en que llega el primer obstáculo, usualmente caducan. Entonces, la tasa de deserción o la tasa, dicen los estudios que la gran mayoría de las ideas nunca ni siquiera se llevan a cabo, por miedo o por lo que sea. Entonces, con todo este tema de la visualización, para amarrar la pregunta, cuando tú tienes un objetivo muy claro que realmente te mueve, posiblemente Lucho Díaz, su sueño era jugar en el Liverpool o en Europa. Entonces, él de una manera totalmente inconsciente hizo cosas muy bien que lo llevaron a que el proceso se cumpla. Lo mismo que tal vez yo, a mi nivel con mi empresa, porque yo pasé de tener deudas y deudas y problemas y que no veía nada, a poder llegar a tener una estabilidad, a poder invertir, a poder tener esa ruta de salida. Uno de mis grandes sueños siempre fue vivir frente al mar y este año me voy a vivir frente al mar. Entonces son cosas que tú empiezas a tener claro y en el momento en que tú tienes la claridad, y es que hay 3 tipos de claridad. Está la claridad en función de la idea que tú quieres desarrollar, en función del objetivo que quieres alcanzar y en función de las acciones que tienes que tomar. Entonces, si tú no sabes qué tienes que hacer y esa ingeniería inversa, pues obviamente el objetivo se va a distorsionar. Ya para terminar con esto, para tal vez tocar otros puntos, si tú desvías un grado un avión, llega a otro destino totalmente diferente. Entonces, esa puntualidad y esa claridad a la hora de tomar acciones correctas vienen en la capacidad de entender el objetivo correcto. Y ahí Uno es de donde los, viene la claridad. uno de los puntos que me parece de lo más clave que yo trabajé contigo fue el de la claridad. Yo, por ejemplo, siempre he considerado que soy una persona que le gustan muchas cosas y que tiene muchos talentos, un poco como dicen una navaja suiza. Y eso en el pasado a mí me ocasionó muchos dolores, porque me entraba un nivel de duda en el que yo decía, bueno, hay un chiste, ¿no? Que dicen que uno a veces se levanta y uno no sabe si quiere irse a París o comerse una empanada. Y un poco me pasaba lo mismo a mí, digamos, profesionalmente, en el que yo decía, bueno, yo puedo ser un director de cine, pero entonces cuando yo miraba que yo no iba a ser, no sé, Martin Scorsese, decía, pues, ¿para qué voy a ser director de cine Claro. si no voy a ser el mejor? Y entonces me echaba algún pajazo mental y terminaba intentando otra cosa. Y luego ante el primer, o el quinto, ¿cómo decir esto? Como obstáculo, llega y Sí. decía, no, mejor yo puedo ser, más bien es comediante. Y entonces uno empieza como a tener un camino en el que no va para ningún lado. Sí. Coméntanos por qué es tan importante la claridad y cómo hace uno para ganar la claridad de lo que quiere. Bueno, primero eh, dice uno de mis mentores que lo más difícil que tienen los hombres es tener la capacidad de pensar. Eh, y es, bueno, pensamiento, pensar, piense y hágase rico, los secretos de la mente millonaria, tantas cosas que tienen que atravesar la mente y el pensamiento. Y es que la gran mayoría de las personas, obviamente por un tema de supervivencia a nivel genético y a nivel ambiental,
tenemos patrones que nos obstaculizamos nosotros mismos. Por ponerte un ejemplo, un banco que tú necesitas tener un buen récord crediticio para poder endeudarte más grande. Entonces, digamos que si tú quieres comprar una casa muy grande, tu primera percepción es nunca la voy a poder comprar yo de una, voy a tener que endeudarme para. Entonces, cualquier cosa, vemos la deuda como algo bueno. Entonces, todos estos gurús de las finanzas que hablan de deuda buena y deuda mala y que aquí, que allá, la deuda es una deuda. Cada quien le da la interpretación porque para vos, digamos, vas a pedir un crédito y vas a endeudarte para montar un negocio, para vos es una deuda buena. Pero para el asesor financiero dijo que era una deuda mala porque no debiste haberlo hecho. Entonces, digamos que la interpretación de todas las circunstancias son puntuales. ¿Qué es lo que pasa? Es que la gente nunca se ha tomado el tiempo de pensar qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, si tú quieres una casa y el costo de tu energía, digamos, los recursos básicamente son tres: energía, tiempo y plata. Si el costo de inversión de tu tiempo, de tu energía, si vas a tener que trabajar horas extras y romperte el lomo para tener esa casa, y la casa al final de cuentas no va a tener ese impacto porque tú dijiste, no, pues yo quiero una casa más grande, mi sueño era una casa más grande, pues al final de cuentas lo único que estás haciendo es ponerte obstáculos solo para alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando uno empieza un proceso de mentalidad, lo primero que uno tiene que saber es cuál es el objetivo que quiere encontrar y cuál es el objetivo real en el fondo que uno quiere tener. O sea, de nada me sirve a mí tratar de montar una peluquería si yo lo que quería en el fondo era viajar por el mundo. Entonces, cuando nosotros a nivel mental eso es una incoherencia, entonces hay un conflicto interno que obviamente te hace que siempre caigas en el patrón. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta qué es lo que nosotros queremos, hacemos un pequeño análisis, obviamente invade el miedo, porque ¿qué es lo primero que te dicen? Si usted estudia eso, eso no deja plata. Me pasó a mí, digamos, a mí me encantaba piscinas, mares, yo soy acuático. Y lo primero que dije es quiero estudiar biología marina. 15 años tenía. Y mi papá me dijo, eso no deja plata. Entonces, esa fue la primera respuesta que yo recibí, eso no deja plata. Entonces, pero hay, digamos, profesiones que limpian los acuarios del SeaWorld o que no sé qué cosas hacen y les pagan no sé cuántos miles y miles de dólares. Entonces, dije, me burlo de esto, pero en el buen sentido, porque en Disney está Campanita, ¿no? Y cuando Campanita recorre ese camino, Campanita pues resulta que es un hombre y ese man se gana como $5,000 por tirada y tiene que hacerla 3 veces al día, una cosa así. Entonces el esfuerzo es mínimo y el man es feliz tirándose por un cable y le pagan por tirada, no sé, 3,000, 5,000, lo que sea. Pero todo deja plata, todo, pero lo que vos tenés que entender es qué querés. Y cuando nosotros no pensamos en lo que uno quiere, sino en lo que la sociedad te dice que es bueno para vos, entonces pues ahí es donde empezás a entender qué tan desviado está. Entonces, para tener nosotros claridad, tenemos que pensar en qué es lo que realmente nosotros queremos. Y sobre esa base es que nosotros creamos un plan. Brian Tracy, que es para mí el mejor estratega de negocios, él dice básicamente que hay dos cosas importantes para uno ser millonario. Primero, hacer algo que le guste y después encontrar la forma de que le paguen por eso. Entonces, eso es lo que yo le trato de explicar a las personas. Si a vos te gusta hacer campanita y tirarte por eso, pues ponete a hacer, no sé, gimnasia y vas a buscar las oportunidades donde te paguen bien. Entonces, por hacer ese trabajo. Entonces ahí es donde yo, digamos, vos ves magos que están literalmente haciendo un live por Instagram y no tienen un peso, y vos tenés magos que están haciendo shows en Las Vegas que se ganan miles y miles. Es la misma profesión enfocada de maneras diferentes, y ahí es donde viene el performance y entender, ok, ese mago quiere estar en Las Vegas, vamos para Las Vegas, voy a luchar y voy a pagar el precio por estar en Las Vegas. Y ahí es donde viene, ya para cerrar este punto, el pagar el precio. O sea, porque para vos lograr estar en el top, tenés que pagar un precio extra que no paga el promedio. Entonces, Latinoamérica, lastimosamente, y lo hablo en general, Latinoamérica es una mentalidad muy pobre a nivel de mentalidad, y pues por ende nosotros nos damos cuenta de los resultados sociales que estamos teniendo.
económicamente, a nivel de salud, a nivel, o sea, vemos países totalmente avanzados y ¿por qué nosotros no? Es porque no tenemos la mentalidad que nos llevaría a tener ese nivel de desempeño. Muchísimas cosas de lo que tú acabas de decir que quiero comentar y voy a empezar por la última. Digamos, yo en esta semana que he estado moviéndome aquí en Emiratos en distintos proyectos, y esto lo toqué en el podcast de la semana pasada, me di cuenta que hay una cantidad de cosas que podrían, o una cantidad de compañías y emprendedores colombianos o latinoamericanos que podrían estar aquí en Emiratos Árabes, y esto está lleno de negocios de británicos y de franceses y de gringos y mexicanos. Los mexicanos nos están pateando el culo a los colombianos, aprovechando, por ejemplo, lo que fue Expo Dubai. Vienen a Expo Dubai y están empezando a montar negocios por todas partes. Y simplemente es un tema de que la gente, creo que en nuestro país, y lo hablo también como colombiano, que yo muchas veces me he restringido, creemos que no somos capaces de ir allá. No, es que mira, tú es muy lejos y es una religión muy rara y no sé qué. Y ustedes vienen acá y es básicamente un Estados Unidos, pero con gente que es musulmana y ni siquiera musulmana radical por ahí caminando. Eso, punto número uno. Lo otro, en un podcast de hace como un mes más o menos que hice con David Hanna, él mencionaba que si uno se deja llevar por la sociedad, por sus papás, por sus familiares, con respecto a qué es lo que uno debería hacer como profesión, uno va a ser prisionero de su vida. Porque el día de Total. mañana uno literalmente va a estar haciendo algo que no le gusta y eso lo quiero, digamos, como engranar con lo que dijiste de campanita. En este momento hay una cantidad de personas con profesiones ridículas que uno no se imaginaría y que ganan muchísima plata. Hay una tipa que tiene trastorno obsesivo compulsivo que se llama Marie Kondo y esta vieja hace un negocio a partir de enseñar a las personas cómo ser más organizado, cómo hacer que su closet sea divino, cómo hacer que la cocina quede perfecta, ordenada, y vende cursos online y es Espectacular. impresionante. Y básicamente, este es otro punto que aprendí contigo, que es que a uno le pagan por ser el mejor. Entonces, ¿por qué a los magos de Las Vegas les pagan? Porque son los mejores magos. ¿Por qué a Marie Kondo le pagan? Porque es la mejor ordenada. Y así sucesivamente. Entonces, quería decir todo ese chorrero de vainas y complementar que muchas veces uno se desvía porque uno tiene muchos peros. Y hay un libro muy interesante que se llama Sí. Get Off Your Butt, ¿no? Es como, Ok. párate de tu trasero, pero también como doble sentido de, como quítate tus peros, en el que, Ok. por ejemplo, uno puede tener un diálogo interno que dice, oiga, yo quiero ser mago, pero ¿qué va a pensar Sí. la gente de mí? Yo quisiera ser deportista, pero me va a Sí. tocar comer mierda en Santa Fe durante muchos años, en las menores, no sé qué, y qué tal que yo no sea lo suficientemente bueno, y después voy a quedarme 5 años retrasado de todos mis amigos que fueron a estudiar en administración, y no me va a poder casar, y empieza un nivel de catastrofización Total. impresionante. Entonces, eso me lleva finalmente para acabar este soliloquio con un concepto que me llamó mucho la atención que hiciste en un live tuyo, que nosotros estamos acostumbrados a ver para creer, pero tú crees que es más interesante creer para ver. Desarrollanos, Sí. porfa, esa idea. No es más, no es que, o sea, no siento que sea más interesante, creo que simplemente es la verdad, ¿no? Digamos que todo empezó viendo de manera muy intuitiva el comportamiento de nuestra empresa a nivel familiar cuando yo trabajaba con mi papá y de manera muy, muy personal dije sin saber porque en esa época mi nivel de conciencia era muy, muy bajo y yo le decía a mi papá, papi, pero es que estamos haciendo lo mismo, ¿cómo vamos a ver algo diferente? Y eso pues es un quote muy famoso de Albert Einstein. Pero yo lo dije así, como parte de mi vida, como, papi, pero es que estamos haciendo lo mismo y no vamos a lograr con esto absolutamente nada nuevo. Entonces, cuando nosotros confirmamos una realidad, la realidad no puede cambiar. O sea, es lo que estás viendo en ese momento. La única forma es cambiar lo que estás pensando, lo que puede alterar el producto por la forma como lo estás viendo diferente. Si necesitas ver algo diferente, necesitas que el proceso sea nuevo, no un proceso que ya estás viendo. Entonces, ahí es donde arranca la base de lo que yo enseño, que son los pensamientos. Dicen científicos que los pensamientos son electrones, o sea, hablamos de energía, o sea, es existente, son como ondas Wi-Fi de Internet, simplemente que es otra frecuencia, otro tipo de, digamos, otra forma de energía, llamémoslo así, que nuestro cerebro a través de los cinco sentidos logra captar.
Entonces, si vos estás en la ducha, te estás bañando o estás caminando, paseando a tu hija y se te ocurre una buena idea, ¿de dónde nace esa buena idea? Es de un proceso nuevo, algo que no existía antes. Entonces vos decís, ok, entonces voy a llamar, entonces haces eso que estábamos diciendo, visualizar, y si estás visualizando es porque estás viendo algo que solamente vos ves. Entonces ahí empezó todo porque, digamos, como mi Biblia personal es piense y hágase rico. Y piense y hágase rico habla primero del primer principio de los 13 principios del éxito para ser millonario, es fe. ¿Es fe o es deseo? Bueno, van en fe y deseo, pero son las dos las que quiero mencionar. Entonces, ¿qué es tener fe? Es ver algo que solamente vos puedes ver. O sea, vos le decís a alguien, es que yo tengo fe que esto va a salir bien. Eso que va a salir bien no ha salido bien, va a salir bien. Entonces, cuando uno empieza con esto y uno dice, de verdad, yo quiero que esto pase, involucras el deseo, ahí es donde vos te das cuenta el poder de tus palabras. Entonces vos decís, ok, yo voy a ser el mejor entrenador de mentalidad, yo voy a trascender, yo voy a ser el primer millonario de mi familia, voy a ser. Si yo no he visto ese objetivo, no lo puedo ver para creer, porque no existe. Yo necesito entrar en un proceso nuevo de algo que no existe, que yo solamente lo estoy entendiendo y es a través de la fe, de creer en mí y en las posibilidades de lo que está en mi capacidad de alcanzar. Entonces vos le preguntas a todos los niños futbolistas, James y todos, y Denis decía, es que yo sueño con jugar en el Real Madrid, es que yo sueño con, y lo logran, sino que nosotros hemos entendido el proceso porque lo vemos muy fácil ante los ojos de, sí, es un niño talentoso, no, es un niño que hizo el proceso bien, que no estuvo dañado por el papá que le dijo, es que yo quiero que usted herede el bufete de abogados y el niño le decía, no, papi, pero es que yo quiero ser nómada digital y hacer NFTs. O sea, quiero dibujar. O sea, no, usted está hecho para ser abogado y si usted no entra en este proyecto, entonces claramente el niño ve el proyecto y ya dice, esta es la salida, aquí ya tengo seguridad económica y ya mi papá hizo todo el trabajo sucio, me quedo yo con esto. Hay otros, en el caso, y yo lo decía justamente en el live que hice el jueves, yo decía que hay tres tipos de personas. Hay una persona que se monta en un tren y está la luz al final del túnel y simplemente sigue a todo el mundo. Se monta en el tren de todo el mundo esperando que llegue la luz. Hay otros que se dan cuenta que esa no es la luz que necesitaban, que se tienen que bajar de ese tren y montarse en otro en otra dirección. Entonces, esas son esas personas que yo te digo que el papá les dice que hereden y se bajan de ese tren y dicen, no, mi ruta es para acá. Y hay muchos como en el caso mío, y yo creo, pues me catalogo ahí de manera muy humilde, que nos toca nosotros mismos cavar el propio túnel que nos lleve a la luz que queremos ver. Entonces, porque digamos que lo que yo hago es algo que ni siquiera mis papás entienden. Cuando yo vendo un programa mío online o una asesoría, son personas diferentes, son personas que entienden algo diferente, que hay que hacer algo diferente. Entonces, por eso, ver para creer es realmente una estupidez, porque, eh, y lo digo con toda la sinceridad, porque no puedes ver algo que quieres y no tenerlo, porque no lo estás teniendo, es porque necesitas un cambio. Y el cambio arranca en este pensamiento crítico que te decía, es esa personalidad, ok, tengo que hacer esto. En el caso mío, fue verme entre la espada y la pared recién casado y en mi mente estaba visualizando otro divorcio, estar estresado por plata. Entonces en ese momento fue donde dije, mi vida, tengo una idea, en plena luna de miel, tengo una idea. Y entonces mi esposa me dice, en ese momento me dijo, ¿y de qué vamos a vivir? Y le dije, pues tiene que funcionar esta idea. Y en el fondo yo me puse como meta, es si no logro levantar este proyecto en 3 meses, me empleo. Y para mí emplearme era el peor castigo. No digo que sea un castigo emplearse, para mí sí lo era. Entonces era tanta la necesidad de sacar el proyecto para comer y para no emplearme que yo visualicé esto. Porque yo en India le dije, vamos a hacer esto y esta es la idea. Y mi esposa me dijo, dale, hagámosle. Entonces, la visualización es ver algo que no crees. Entonces, ahí donde cerrar es cuando tú tienes fe en algo, es algo que tú no puedes ver, que crees que eso es y que simplemente nadie te lo va a entender, solamente lo vas a ver tú y lo vas a entender tú, pero empiezas a caminar y empiezas a tener resultados. Entonces, por ejemplo, una persona que nunca ha invertido no puede ver la inversión física para invertir, tiene que volverse inversionista.
Entonces ahí es donde hay que volverse primero la persona y después el resultado cae. Ahí había un ejemplo muy interesante que tú dabas en uno de tus lives con respecto a creer para ver, que tenía que ver con una película de Indiana Jones. No sé si te acuerdas del ejemplo, me encantaría que lo repitieras porque a mí me pareció espectacular. Sí, digamos, en una de las cosas Indiana Jones llega a un precipicio y la cosa era confiar en que él iba a dar el primer paso al vacío y se iba a empezar a crear el puente que le iba a llevar al otro lado. Y hay que confiar en lo que dice la teoría. Entonces él, pues, vida o muerte, ¿no? Básicamente le tocaba hacer dar el paso y ahí es donde da el paso y se empieza a construir el puente y el paso. Eso es, digamos, yo lo explico mucho. Muchos lo llaman como el camino del héroe en la parte de marketing, como The Hero's Journey, pero básicamente es, y yo lo enseño, y yo le digo a las personas, yo necesito que estén en un punto de tocar fondo, porque en ese momento es donde ustedes están abiertos a cualquier posibilidad por un tema de supervivencia. Entonces, una persona que tiene un empleo y que se está ganando, un ejemplo, pongámoslo en dólares, $3.500. Un empleo en $3.500 en Colombia es un muy buen salario, son 15 millones de pesos, 14 millones de pesos. Pero una persona que se esté ganando esa plata, yo decirle renuncia a eso para que empiece desde cero a comer mierda, es muy difícil. Entonces, digamos que ese tipo de personaje no me sirve a mí como cliente porque no está dispuesto a pagar ese precio, porque se está en la zona de confort. Pero llega el momento en que lo echan y dicen, pucha, Paul, estoy jodido, ¿qué hago? Y le digo, toca empezar. Entonces yo, por eso digamos que esto de peak performance, todo el tema de mentalidad es espectacular para la gente que simplemente entiende que la vida es para algo más. Es hacer maletas y arrancar lo que hiciste tú. O sea, ok, esto va a ser un nuevo paseo, voy a cambiar de amigos, voy a cambiar de rutina, mi esposa y mi hija van a estar en una situación diferente, la comodidad de lo que tenía en Bogotá tal vez va a ser diferente allá, pero es simplemente hacer maletas y probar. Es literalmente pasar el puente imaginándose que todo va a salir bien. En el caso mío, obviamente ya después de mucho autoanálisis, porque yo creo que soy como mi mejor terapeuta, digamos, mi papá empezó desde cero, escapándose de una guerra en Irán, se fue a vivir a Israel, de Israel se fue a vivir a Colombia, de Colombia se fue a vivir a Costa Rica. Entonces yo en mi genética, porque eso es genética, pues pasé lo mismo. Entonces, cuando yo estaba en Costa Rica, pues volver a empezar desde cero en Colombia, lo hice de una manera muy intuitiva, pero ya hay un antecedente, digamos, en este código familiar de volver a empezar. Y uno de mis sueños es ser nómada digital en algún momento de mi vida y conocer el mundo. Y nadie en mi familia lo ha hecho. Entonces, esa, yo lo llamo la neurona disruptiva o la sinapsis disruptiva. Es ese cortocircuito que en pocas personas simplemente dicen como, fuck it. O sea, Al demonio. simplemente lo voy a hacer, sí, simplemente lo voy a hacer y pase lo que pase. Entonces, yo lo único que espero en mi vida es evitar una sola palabra y es arrepentirme de algo. Eh, para mí ese es un punto final muy fuerte. Entonces, si no viajo por el mundo, me voy a arrepentir. Porque ahorita tengo 40 casi, pero cuando tenga 65, yo sé que esos 25 años van a pasar, ya pasaron 40. Entonces, ya que uno tiene un nivel de conciencia, dice, ok, si tengo que empezar 10 veces desde cero, voy a disfrutar el proceso. Ahora, la magia de esto es que cuando tú haces las cosas bien, mejor te va. Entonces tú ves que las personas que les va bien cada vez les va mejor. Y eso es lo que yo espero para mi vida. O sea, trabajo todos los días antes de este podcast, que lo estamos grabando en un horario atípico para mí. Yo ya trabajé en mí, ya hice mi parte y aquí estoy trabajando contigo. Y después voy a entrenar físicamente y después voy a hacer mis procesos de journaling, pues, de escribir. Y tengo como una rutina muy estructurada que me ha funcionado y que repito todos los días y cada vez es mejor. Entonces eso es lo que al final de cuentas es como mi mensaje. Te lo decía al principio, es esas personas o esa poca minoría de personas que de cada 1.000 personas, 10, 12 se sienten atraídas por el mensaje, quieran elevar ese potencial y decir, quiero algo más, nací para algo más. Es que particularmente nosotros somos una generación muy
valga la redundancia, esto me pasa en todos los podcasts, siempre digo una redundancia, somos la primera generación que tiene ganas de cumplir, o más bien, sí, como tener una realización de su vida más profunda, más allá de ir a un trabajo, casarme, tener 2 hijos, un Sí, perro, un carro y morirme. O sea, la sí, gente de nuestra generación realmente quiere ser lo que quieren averiguar, qué fue lo que vinieron a hacer en esta tierra, cuál es la razón de su existencia. Y por ejemplo, sí, ahorita tú hablabas de los nómadas digitales y todo el rollo. Hay, por ejemplo, muchísimos casos de personas que se han ido de la banca de inversión sin haber tenido que los echaran, sino que renuncian y se deciden volver sí. influencers de viajes, viajan por todo el mundo y los patrocinan y no sé qué. Y eso requiere mucho coraje. El problema es que no estamos programados para hacer, como dijiste en el ejemplo de Indiana Jones, en creer para ver los resultados, sino que primero necesitamos que nos den evidencias de que puede haber algo que puede funcionar, pero es como nos relacionamos con el coraje y con el miedo de llegar y decir, pues puta, si yo no empiezo a Sí, buscar alternativas para que no me ahogue en este barco en la mitad del océano, o sea, piensen por ejemplo en la conquista de América, viajar 3 meses en un barco y sin saber que hay claro. tierra al otro lado, eh, nuevamente otro ejemplo de Pero creer mira, para ver. mira, mira, mira qué interesante porque te interrumpo Déjame porque decir a mí una, déjame decir una cosa, dale, dale, intenta dale, dale. mantenerlo, y es, como yo lo veo, este tema, o porque hay personas que logran cruzar América, es porque empiezan a ir ajustando poco a poco y a medida en que están obsesionados con lo que quieren hacer, encuentran sutilezas en sus, digamos, en sus disciplinas. Yo, por ejemplo, ahorita con el podcast encuentro muchas sutilezas de cosas que tengo que mejorar para ser un mejor podcastero. Claro. Y yo veía un video de Kobe Bryant en el que él decía que él entrenaba 2 veces al día. Él madrugaba a las 3:30 de la mañana para tener un entrenamiento a las 4, para poder ir a hacer toda su rutina, estar con con sus compañeros de equipo y luego tener la misma rutina de entrenamiento que tienen los demás. Pero él lograba siempre meter otra, digamos, gracias a su disciplina. Ahora sí, dale con lo que ibas a decir. No, súper, porque mira que yo estoy trabajando bueno, trabajo con muchas personas, pero en este caso es una persona, digamos, que ya tiene una edad adulta, es una persona, digamos, con un nivel de madurez muy consciente, entró a mi programa y yo le dije que vamos a empezar a hacer esto. El objetivo de él era crecimiento económico. Y después de un mes me dijo, ok, ya estoy ganando más, pero necesito el próximo mes para confirmar de que el proceso funciona, o sea, que el proceso es real. Y le dije, pero es que vos sos huevón. Bueno, le dije así, pero lo pensé así y le dije como, pero ¿por qué necesitas más confirmación si ya lo hiciste una vez y cambió un resultado? Lo que necesitamos es mejorar ese proceso y optimizar ese proceso, no es evidenciar porque ahí estás poniendo dudas que no existen, porque es como que yo te diga a vos, ok, voy a empezar a entrenar y me veo super fit, tengo los apps marcados y yo diga, bueno, necesito ver si puedo mantenerlo un mes más para ya poder decir que estoy en el punto que quiero. No, ya está, simplemente que querés mejorar, mantener, optimizar, no sé. Entonces, eso es lo que pasa lastimosamente, o sea, cuando nosotros estamos tan mentalizados a la derrota, estamos tan mentalizados a tener que sufrir para ver el objetivo que queremos cumplirse, en ese momento es lo que nosotros, pues obviamente fallamos. Y ahí es donde viene como este concepto que a mí, digamos que no soy fan, no soy fan del coaching ni nada así, y mucho menos como estos temas como de felicidad. Eh, pues digo, la persona es feliz porque es feliz, no necesita un coach de felicidad que le esté diciendo sonría y que, o sea, no sé, ni siquiera he estado en uno y, o sea, tal vez uno está tonto lo que dije, pero porque la felicidad es estar tranquilo con las pequeñas cosas que vos tenés en tu día a día. Entonces, si una persona simplemente no está feliz, es porque está orientando sus decisiones y sus formas de acciones hacia cosas que no le están generando algo que lo hace sentir satisfecho. Entonces empiezan, no, es que la plata no es tan importante, no, es que lo que sea. Entonces empiezan ya en una pérdida. Entonces, con todo esto, lo que yo pues te quería contar de este detalle era que nosotros no necesitamos 10.000 millones de evidencias para darnos cuenta, y este es un quote que yo escuché, no sé de quién es la verdad, pero dice que la verdad de uno no lo hace mentira y la mentira de muchos no lo hace verdad. Que todo el mundo esté diciendo algo
no quiere decir que eso sea verdad. Entonces, cuando nosotros entramos en estas historias mentales y el drama que nosotros nos hacemos, en ese punto es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan real es lo que nosotros estamos evidenciando y te das cuenta que es un sinónimo muy puntual de las historias que te estás contando. Y ese es el primer paso, digamos, que yo enseño cuando nosotros estamos haciendo un cambio, es primero, pues no es así tal cual como lo estoy diciendo, pero es un proceso donde cuáles son tus historias y qué de las historias son realmente verdaderas. O sea, ¿por qué tenés que ser abogado? Porque mi papá me dijo, y ajá, ¿y qué? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo y ya cerrar que en este punto, mi papá me dijo, es que usted tiene que estudiar para que sea exitoso. Y en el momento en que mi papá me decía eso, mi papá era, bueno, o es, siento, pero no importa, exitoso. Y mi papá no estudió. Entonces yo le decía como, porque tu patrón, que fue no estudiar y hacer plata, ¿por qué no lo hago yo? O sea, ¿por qué no me decís, ¿sabe qué? A mí lo que me ha funcionado es no estudiar, póngase a trabajar. Yo le voy a enseñar a hacer plata. Entonces, ¿qué tanta diferencia hubiera pasado en mi vida si yo desde los 14 años, mi papá me dice, porque mi papá trabaja desde los 6? O sea, yo admiro muchísimo y la verdad que pues mi papá fue mi primer mentor de todo esto. Para las cosas que tengo que hacer y para las cosas que no tengo que hacer. Y porque yo soy muy, muy crítico, yo soy muy, ok, si quiero esto, esto no me lleva, no lo hago. Y eso fue, digamos, lo que pongo aquí en contexto. Mi papá hizo mucha plata y en vez de decirme, este es el camino, estudie. Entonces yo decía como, pero ahora, ¿no? Pero pues no tiene ningún sentido. Es como que yo le diga a mi hijo ahorita Es una insolencia. que la mente no sirve para nada. Que trabaje duro, que se rompa el lomo, que empiece limpiando bodegas, en vez de decirle como vamos a prepararte bien para que seas qué es lo que quieres lograr y que el niño empiece a desarrollar estas capacidades mentales a su máxima potencia. Entonces, esa incoherencia es la que nos pone siempre en una posición de pérdida, que nos hace que siempre estemos como justificando lo que tenemos que hacer y eso que tú decías, pero es que no sé, pero es que yo no puedo, porque ya nosotros el miedo es de desentonar a nivel del status quo. Ese es uno de Entonces, los miedos. El otro también es miedo a la consecuencia de, por ejemplo, yo siento que la gente no le tiene tanto miedo a, a cuando le dicen como, es que usted no va a ganar plata por si va a ser mago. La gente le tiene miedo a que no salga bien el proyecto de ser mago y que el día de mañana perdieron tiempo, ya no van a saber qué más hacer, se definieron como mago por el resto de la vida o como un mago fracasado por el resto de la vida y entonces se ven pidiendo plata en un claro. semáforo. Y eso es lo que le tienen pavor. Pero mira que curiosamente eso es lo que atraen esas personas. Es una confirmación porque, digamos, hay un tema aquí que es la ley de la atracción y tú atraes todo lo que necesitas para bien o para mal. Y en este momento tú y yo estábamos en la misma sintonía para hacer este podcast. Tú me dijiste, grabemos, yo te dije, ok, y grabamos. O sea, ese proceso, si tú le dices a un mago que está queriendo salir adelante, salgamos adelante, ¿qué podemos hacer para mejorar? No es lo mismo decir, bro, vas a fracasar, la vas a cagar, te vas a quedar en la calle pidiendo plata en los semáforos. Y ahí es donde la gente... Hay un mago que se llama Julius Dean, que es un pelado, que él es viajero, es mago viajero, y él es como el alma de la fiesta y las cosas, y él dijo que él grababa y grababa y grababa y grababa hasta que un video se hizo viral y todo explotó. Entonces, ahí es donde viene una de las facultades más bonitas de la persistencia, ¿no? Entonces, pero este tema se va para 10 horas de podcast, pero digamos, la persistencia es uno de los valores de Piense y Hágase Rico, como uno de los valores de los principios del éxito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que la gran mayoría de las personas son tercas, no son persistentes. Entonces, están probando un punto que no funciona y lo siguen intentando y lo que están excavando su propia tumba. Entonces, Sí, sin por hacer eso, el ajuste digamos, que decías antes. no, es que el proceso arranca a ver para creer. Entonces, y lo decía la esposa de Robert Kiyosaki en una entrevista, ella decía como que una persona sale de una empresa para montar un proyecto como el que entendió de la empresa. Entonces, arranca a montar una empresa que ya está montada y consolidada con esos mismos estándares del principio. Pero es que la empresa llegó a estar así después de 40 años.
O sea, que tenga una oficina bonita, el cuadro de Van Gogh atrás y que tenga un jarrón muy bonito con una pecera al frente, eso no es sinónimo de éxito. Es las escaleras que hablábamos. Entonces la persona entiende, ok, tengo que replicar lo que veo. Entonces pone un copy-paste y se quiebra. ¿Por qué? Porque no desarrolló todas estas cualidades mentales y simplemente el primer esfuerzo. Mira que hay el caso de una persona, mucha plata, muchísima plata. O sea, la plata literalmente, o sea, calcula lo que quieras. No sé el monto, pero sé que era literalmente, no hay límites. Y lo echaron del equipo de fútbol. Y el pelado quería ser futbolista. Esa garra es la parte que yo enseño. Esa fuerza es la que se tiene que desarrollar porque la plata es un recurso, pero la energía es otro. Y la energía acompaña el comportamiento y la mente en todo lo que hace la persona. Entonces, por más plata que este pelado tiene, nunca va a lograr ser futbolista. O sea, tuvo los mejores guayos, pudo haber conocido el VIP a Cristiano Ronaldo y no le alcanzó para hacer algo que Cristiano Ronaldo hizo cuando barría calles en Portugal y comía las sobras de McDonald's. Entonces ahí es donde esta magia de la mente, y por eso digamos que cuando yo enseño esto, el 50% del éxito es mental, el 40% es el ambiente y solo el 10% es el talento o las habilidades. Entonces, por eso siempre, y se ha dicho mil veces, el talento está sobrevalorado. Es la disciplina, es la persistencia y son estos valores los que al final desarrollan la capacidad de que una persona sea y vea las cosas que quiere, desarrollando obviamente de un comportamiento y eso no se puede ver, se Fenomenal. siente. No se preocupen, ya regresamos con Paul Raminfar, pero quiero aprovechar este espacio para recordarles que Pasemos el Rato ya está en YouTube, así que si lo están oyendo en esta plataforma, significaría mucho para mí si se suscriben, le ponen un like y dejan un comentario. Al suscribirse recuerden que serán los primeros en saber cuando hay un nuevo episodio. Si están escuchando en Spotify o Apple Music, dejen por favor una reseña y una calificación de 5 estrellas para que más personas puedan encontrar el programa. Y finalmente, enviarle un saludo muy especial a Camilo Urrego, quien compartió el programa la semana pasada en sus redes sociales. Así que aquí continúa la entrevista con Paul Raminfar. Acá un disclaimer, ¿cómo decir eso? Acotación. Una acotación para las personas. Este podcast no es solamente para magos, por si acaso. Sí, Y a mí me llama la atención hace rato que te quiero preguntar de esto, porque yo sé que tú al comienzo con tu negocio, de hecho, como tu primera conferencia y lo que sea fue con los porteros de tu edificio, sí. eh, y ahorita que tocaste el tema de cómo empezaste y se te ocurrió el negocio, quiero que me cuentes, o bueno, que nos cuentes, ¿cómo fue esa situación en la que cuál fue el catalizador? O sea, tú estabas en la luna de miel y Sí. tú llegaste y dijiste, jueputa, si yo sigo por este camino me voy a divorciar. ¿Por qué pensabas que ibas a terminar en divorcio? ¿Cuál fue el evento? ¿Fue una pelea? En fin, Fue el cuéntame momento. así como con los superhéroes, Sí. ¿no? A Batman le mataron los papás. ¿Cómo fue que nació Paul Sí. Raminfar, coach de mentalidad? Mira que es muy interesante porque yo estaba en India. Hubo varios momentos en mi vida antes del viaje, entre ellos que yo tenía 5 zapaterías, tenía una tarjeta de crédito latino y yo voy a un restaurante que normalmente uno va, con la tarjeta te dan el vale gratis y te validan por $1 para confirmar que la tarjeta está vigente, pues, pero se revierte inmediatamente, como cuando tú pones Bit o Uber o lo que sea y que te validan por $1 y que después te lo regresan para ver si te pueden cobrar a esa tarjeta y no pasó por $1. Y yo, puta, primer escalón, o sea, primer Primera llamada. bandera roja. Sí. Segundo, pues obviamente todo el tema de deudas que yo tenía en Costa Rica era algo abrumador. Y yo me pregunté, ¿cómo se hace $1.000.000? O sea, ¿de dónde, o sea, cómo una persona logra $1.000.000? Entonces empiezas como a darte esas vueltas en la cabeza. El tercer punto, antes de la luna de miel, fue un proveedor de Panamá, un desgraciado que lo detesto,
pero gracias a él estoy acá y son los golpes, esos momentos donde te estás en la lona, Rocky Balboa, y te levantas en el último round y vences a un, a un ruso de 3 metros. Básicamente eso fue, y yo monté un pedido en Panamá 18 de noviembre, y cuando yo estaba en el aeropuerto me dicen no te vamos a poder mandar, no sé, 10 referencias de las que yo había pedido para mis zapaterías, pero en el sistema estaban. Y yo me emputé y yo le dije a la persona como, pero ¿por qué me haces esto? Si ya estaba, fui a Panamá, compré, te mostré, dije, y me dijo, ¿sabes qué? Pues no te voy a mandar nada, con vos trabajar es muy difícil. Y en ese momento yo entré en crisis porque yo dije, me quebré. O sea, literalmente no tengo producto para la época comercial más grande. Y en ese momento dije, nunca más voy a volver a depender absolutamente de nadie. Nunca más en mi vida voy a dejar que alguien defina la vida por mí. O sea, no voy a estar en una posición de no tener el control de mis cosas. Ese momento mi mamá intercedió y dijo, yo respondo, mándale. Entonces yo eh, recibí ese producto, eso estamos hablando de diciembre. En enero yo, digamos que me vine a vivir temporalmente a Barranquilla, entre ir y venir. Mis negocios estaban allá y yo quería hacer. Y fue en la luna de miel, pues antecitos de la luna de miel, donde oficialmente pues mis negocios estaban en Costa Rica y dijimos, bueno, vamos a terminar el contrato y me voy a vivir allá. Y fue ver a mi esposa ya para entrar en el catalizador. Estábamos en India y llegar de una ciudad a otra es en un tren, que es horrible. Es una experiencia muy fuerte, olores, cosas de verdad fuerte. Y, y yo estaba en el carro, porque decidimos ir en carro, con todas las deudas, todos los problemas que ya te estoy contando, de cómo se hace 1 millón, ver mis negocios y estar jodido, no pasar la tarjeta por $1, estar en control de proveedores. Y yo dije como, ¿de dónde nace todo este tema? Y pues empiezan libros y personas como Robert Kiyosaki, todas estas personas, El secreto de la mente millonaria, piensa y hágase rico, y empiezan a hablar de la mente. Y yo dije, voy a estudiar mentalidad y voy a ver cómo es este tema. Estaba mi esposa acostada y yo veía en India la gente muy contenta en un nivel de pobreza y de miseria muy grande. Yo dije, a veces las cosas podemos como simplemente hacer una reversión. Y le dije, mi amor, tengo una idea. Empecemos a estudiar esto para yo entrenar a las personas, porque yo lo hacía por temas de disciplina. O sea, esto hay unos libros que yo había leído antes que fueron los que me estaban dando la idea, ¿no? Y cómo yo aguanté un medio Ironman sin tener piernas para aguantarlo, y empecé como a asociar la parte deportiva a la parte financiera. Entonces yo dije, quiero hacer plata, voy a enseñar a hacer plata, pero primero la tengo que hacer yo. Entonces empecé a organizarme financieramente y esa fue la idea. Entonces le dije a mi esposa, vamos a empezar, y a lo largo del camino, pues es una estructura que se ha ido moldeando, pero, o sea, se ha ido optimizando. Pero en ese momento yo le dije a mi esposa, yo dije, o sea, voy a llegar a la misma mierda que he vivido todo este tiempo. Voy a llegar a mi rutina de mierda, y literalmente lo que más miedo me daba a mí era perder a mi esposa. O sea, en ese momento que, pues, digo, a mí me parece mi esposa espectacular. Una rubia, 1,75 m, costeña, o sea, súper, o sea, su energía, o sea, ella llega y la gente la siente. Y yo decía, va a estar casada con un pobre pendejo. Entonces, por esos miedos, básicamente como que yo dije, no me quiero, o sea, no quiero estar entre la posición de estar en esa posición tan triste. Decidí como decirle, arriesguémonos en esto. Mi esposa nunca, gracias a Dios, ha sido como una mujer interesada económicamente, porque me apoyó cuando no tenía un centavo. Eh, entonces eso fue lo que nos fortaleció. Cayó pandemia que nos hizo mucho más fuertes. Vi cosas y vivimos cosas como parejas muy duros, pero cuando yo le dije, tengo esta idea, ella me dijo, dale, hagámosla. Entonces, eso ha sido como toda la ruta del héroe mía, pero fue en India ella estar dormida y decir, no va a divorciar, porque se va a ir con otro tipo, no porque me ponga cachos, porque va a ser insostenible el matrimonio y se va a terminar divorciando y va a conseguir otro tipo. Y yo dije, no quiero repetir el proceso. Yo había pasado por un divorcio sin hijos, pero al final de cuentas es un divorcio, el primero de la familia que se divorcia, o sea, todo lo primero yo. Entonces
pero fue eso, fue la consecuencia. Y yo creo que ahí hay dos motivadores principales. Bueno, hay varios, pero el primero es el odio. Yo odiaba mi vida. Es Jim Rohn, que es uno de mis mentores, dice, hay un punto en la vida donde tú dices no más, y ese día es muy bueno, porque ese día puede ser un antes y un después orientado positivamente. Entonces yo odiaba esa vida y dije no más, y me daba miedo la consecuencia de seguir en ese patrón y yo decir, yo nací para otras cosas. Entonces, odiaba lo que yo tenía, la crítica social, cuando yo me fui a vivir a Costa Rica, un nivel de inseguridad altísimo, entonces volver a recuperar mi seguridad. Y bueno, y por eso soy una persona que me considero exitosa, en el sentido que tengo buenos clientes, las cosas cada vez me salen mejor y la gente cada vez me admira más por estas tomas de decisiones y es lo que quieren aprender y es lo que estoy feliz de enseñar. Entonces, es toda una novela, pero básicamente eso fue todo el desencadenante. Lo cuento así, lo quise contar en este podcast que tengo la confianza contigo, es para que las personas entiendan que a veces estos procesos ocurren y quise como que entendieran todo el contexto, nunca lo había explicado de esta manera, para que las personas que hayan llegado hasta acá entiendan que hay un libro que se llama Acres of Diamonds y básicamente lo que dice ese libro es que estás parado siempre sobre tierra de diamantes y no te das cuenta, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de hacer cosas increíbles. Todos nacemos con la misma carga energética, se conoce como el alma, y la carga energética es la que nos lleva a nosotros a desarrollar todo el canal de pensamientos y conectarnos con todos esos pensamientos y todas esas oportunidades que muchos se obsesionan como yo, y para mí eso es lo más bonito. Y hablando de peak performance, nadie admira a una persona que no sea obsesiva con lo que hace. Todos admiran a Michael Jordan, era un obsesivo, a Michael Phelps era un obsesivo, a Jeff Bezos es un obsesivo, yo quiero ser un obsesivo, Cristiano Ronaldo, todos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nivel de obsesión bien canalizado, es magia y eso es lo que yo quiero de las personas que entren a un programa conmigo, que desarrollen esa magia de poder decir, me vale mierda todo, yo voy por mis sueños y voy a llevar mi nivel al siguiente paso y al siguiente paso. Digamos, una de mis metas cuando yo sea libre financieramente, que espero que sea muy pronto, es escalar el Everest. Tener la capacidad de entrenar un año tranquilo, o sea, entrenar bien con los mejores equipos y escalar el Everest. Entonces, esos son el tipo de como de pendejadas que a mí me pasan por la cabeza, pero bueno, al final ciertas personas dirán como, Paul, enséñame este camino y mi tarea o mi misión en este mundo es enseñarle a esas personas mi proceso y a los que les puedo ayudar, que yo sé que ya he ayudado a muchos, seguir escalando sus resultados. Antes que nada, muchísimas gracias por compartir esa historia con nosotros. Estoy seguro que muchísimas personas pues, se van a relate, van a sentirse identificados con ella. Te quiero preguntar, ¿cómo estás de tiempo? Porque a partir de esa historia salieron bastantes preguntas. Entonces, Dale, perfecto. todo bien. Entonces, la primera que tengo que salió de eso es, ¿qué fue tan difícil del divorcio por el que pasaste? Que dijiste como, fue pucha, yo no quiero volver a pasar por esta vaina nuevamente. Ok, digamos que cuando yo me divorcié de mi ex, habían tres factores importantes. Obviamente que no éramos pareja, éramos amigos, o sea, básicamente entre nosotros no había nada más que compartir una casa. Eran roommates. Sí, totalmente. Pero lo que a mí más me dolió, digamos, fue cómo se comportó el mundo alrededor mío con el divorcio. Todos mis amigos, principalmente, los que eran mis amigos, porque ya no considero que eso sea una amistad, como que automáticamente me pusieron inconscientemente, no digo que lo hicieron a propósito, pero el soltero, los casados, entonces pues salimos en parejas de casados, entonces obviamente a mí, por lo que te digo, este tema de mentalidad, entonces yo fui a un psicólogo, apenas me divorcié, yo me separo de mi ex un jueves. El viernes siguiente estaba firmándose el divorcio. Le dije a mi ex, tenés que llegar donde está abogada a las 2 de la tarde a firmar el divorcio. ¿Qué querés de la casa? ¿Qué querés de las cosas? Puras deudas tenía yo. Entonces, a pesar de eso, le di un dinero. Y empieza tu vida desde cero. ¿Qué quieres de la casa? Ella firmó lo que quería. Se firmó el divorcio en una semana. Porque yo soy así. Yo tomo la decisión, no hay vuelta atrás.
Me divorcio, mis amigos pues ya de salir todos los fines de semana, una vez cada mes y medio, hablando de hijos y de cosas que pues en ese caso uno como soltero, entonces yo dije, voy a salir con cualquier persona para pasarla bien, para airearme, Entonces me llamaban un martes a las 8 de la noche, Paul, a las 11 vamos a ir a la casa de no sé quién que hay un asado, ¿querés caer con nosotros? Y yo, sí. Eh, y uno de los factores importantes fue que pues me tocó cambiar totalmente de rol. Entonces, cuando yo cambio de ese rol a no tener amigos, pues literalmente me doy cuenta. Entonces, veo que yo tengo un amigo súper bien, pues que uno ve súper bien, hijos, casa, negocios, todo. Yo decía, qué rico ser este man. Y me llama este man y me dice, marica, qué rico ser vos. Bueno, no sabes el montón de problemas que tengo, del estrés, no duermo, no puedo hacer ejercicio y yo que te envidio porque vos puedes hacer todo lo que quieras. O sea, porque no tenés esa responsabilidad. Entonces, como las perspectivas. Entonces yo dije, bueno, esta es mi vida. Y a partir de ese momento empecé a desarrollar una imagen personal muy fuerte, desarrollé mucha seguridad, empecé a entrenar triatlón y todo. Y sí creo, digamos, que la parte más difícil del divorcio fue afrontar la sociedad de ese momento y entender de una manera muy, muy clara y muy consciente que uno está solo. Entonces, ¿cómo yo logré sobrepasar el divorcio rápido? Yo me demoré 15 días en superar 7 años. Durante 15 días fui al psicólogo 15 días, de 10 días seguidos, o sea, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, listo, la primera llorar, la segunda llorar, la tercera llorar, la segunda ya no tenés por qué llorar tanto, la quinta pues ya el man te está diciendo el montón de cosas, la sexta pues definitivamente no hay nada por qué llorar, la séptima ya estás viendo el montón de posibilidades, la octava confirmas todo eso y ya la décima no tenés nada más de qué hablar con el man y ya tu ex quedó en el pasado. Entonces, ese nivel de obsesión es el que rige mi vida en todas las decisiones. Pero el momento más duro creo que fue ver cómo estaba solo, literalmente. Los que yo consideraba como amigos, literalmente, tengo un amigo particular que obviamente no voy a mencionar, que de prácticamente ir hasta su matrimonio y todo, literalmente en estos últimos, pues 5 y 8 como 13 años, que éramos muy, 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 muy amigos, en 13 años o 10 años, me he visto 3 veces con él, contando el momento del divorcio y todo lo que yo estuve soltero. Entonces ahí te das cuenta de que literalmente, y yo se lo he dicho a mi esposa, tú y yo estamos solos. Las personas que estén con nosotros, que duren lo que tengan que durar, chéverísimo. No voy a acelerar procesos para estar solo, pero tenemos que saber que todas estas cosas que a mí me han pasado van a pasar. Obviamente a mi esposa le han pasado cosas, también con sus amigos. Entonces cada vez ha reforzado más la unidad familiar. Y en India me dijo un papá putativo que le decimos papá y mamá que nos adoptaron en India en esta travesía, nos dice, Paul, a partir de ahora tu única familia es Valerie. Nunca se te olvide esto. Tus papás, tú eres parte de la familia de tu papá, pero tu papá no es parte de tu familia. O sea, en estos momentos tu trabajo es literalmente empezar con Val este proyecto juntos y que ustedes dos como pareja estén bien. Entonces eso fue como una fortaleza y claro, cae pandemia, entonces o te matas o te salvas. Y a nosotros nos fortaleció todo esto mucho y pues creo que somos súper sólidos en eso y por eso ya el tema del divorcio me ayudó mucho a la experiencia, pero el punto más difícil fue lidiar socialmente con la crítica y que te vean, que el chisme y te señalen. Digamos que entonces en este segundo matrimonio, cuando tú te estás enfrentando al potencial divorcio, tú decías, pues pucha, qué difícil que va a ser enfrentarme a la sociedad diciendo que yo soy un bueno para nada y que básicamente dejé que mi única familia, como estabas contándonos ahora como te dijo, ¿cómo es que es? Big Papa, Papa, nosotros le Papa, decimos papa y mama. como dijo Papa, pues estabas más o menos como defraudándolos. ¿Y cuál ha sido un gran arrepentimiento de tu vida? No necesariamente tiene que ser con matrimonio. Si tiene que Uf, ver con matrimonio, mejor, pero si es uno de tu vida, ¿cuál es? digamos que yo creo que el primer arrepentimiento que yo puedo tener eh, es no haber desarrollado de niño un carácter fuerte. Te explico. Yo entrenaba fútbol, yo era muy bueno, arquero, en la época de
pues para los que conocen de fútbol y colombiano, Miguel Calero, Mondragón en su época, Oscar Córdoba, o sea, esa época. Y yo estaba entrenando ya con 14 años en la profesional del Cali, entre comillas, o sea, no en la profesional, pero me llamaban para entrenar aislado con jugadores y cosas. Y en ese momento, a los 14 años, yo era muy bueno, un potencial increíble, y mis papás un año después deciden irse a Costa Rica, entre los 14 y los 15, entonces deciden irse a Costa Rica y nunca peleé por un sueño. Entonces, si hay algo de arrepentimiento es eso, por ejemplo, no haber soñado con una carrera de fútbol que hubiera sido mi sueño. Eh, Todavía sé que hubiera llegado lejísimos, tenía un potencial increíble y lo estaba desarrollando o sea, en la mejor academia de porteros, de arqueros de Colombia, que era el Cali en ese momento, no sé ahora, y de la cantera más fuerte, que era el Cali y Envigado. Entonces tenía todo, entrené con el Cali, entrené con el América, entrené con universidades, hablando de 13, 14 años. Entonces, eso es el primer arrepentimiento y por eso la mente es tan fuerte y por eso yo no llegué a ser profesional y Lucho Díaz, en peores condiciones, solo tenía esa rama de que agarrarse del árbol, por ejemplo, y la sacó. Entonces, eso me lleva a mí al primer mensaje que le doy a las personas y es, si ustedes tienen un plan B, es porque el plan A no es tan fuerte. Y yo no logré desarrollar ese plan A por pendejo, por débil, por sumiso, por ser complaciente y no por ser testarudo y soñador y obsesivo. Y me dejé llevar por situaciones. Mi abuelita, que en paz descanse, vivía en Cali, o sea, me pudo haber quedado en Cali sin ningún problema en ese momento. Y nunca peleé. Entonces, por eso todo este tema de ser fuerte y desarrollar esta fortaleza es inherente, o sea, viene intrínseca en mí simplemente por haberme defraudado a mis 14 años. Eso da para un podcast entero que, digamos, sería como cómo criar niños que sean mentalmente fuertes, pero me tocará invitarte que embarrada De nuevamente una, más adelante. Antes de de que una. acabemos, quiero saber, ya que lo tienes como tan claro que quieres ir al Everest, cuéntanos qué de lo que has averiguado que sabes que se necesita para poder subir al Everest. Yo no he averiguado nada más que el tiempo de entrenamiento que se calcula, que es más o menos de 6 meses a un año. Me motivó mucho el documento, o sea, me motivó más el documental de Nims Purja, que se llama Los 14 8000. Y yo digo como que, o sea, todo lo que uno quiere lo puede hacer si está dispuesto a pagar el precio. No, como te digo, la altura y las cosas. Yo he sido, digamos, he estado en niveles de altura promedio a nivel normal del ser humano y entreno, he corrido la maratón de Bogotá viviendo en la costa, que es pues, un cambio de altura de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y siempre los retos físicos han sido, o sea, para decirlo en francés, siempre comer mierda deportivamente ha sido como algo que me encanta. O sea, como no rendirme. Entonces yo dije, pues si uno tiene una sola vez, una sola vida, digámoslo así, en este mundo terrenal como lo conocemos, no lo llevemos a temas cósmicos ni energéticos, pero en este momento yo quiero sacarle la última gota de limón para que no me pase lo de niño de qué hubiera sido si me hubiera quedado. Entonces, el Everest es la montaña más alta, quiero escalar la más alta. Quiero conocer todo el mundo, menos ciertos países que pues obviamente no se puede por razones de seguridad, pero quiero conocer todo el mundo, quiero ir al glaciar, ¿cómo es que se llama? En Argentina, Perito que Moreno. quiero llegar desde ahí hasta Alaska y ver la aurora boreal, quiero comer, no sé, huevos de pescado en Suecia, o sea, no sé, lo que haya que hacer, pero quiero que al final de cuentas yo pueda dejar como un diario de vida que inspire. Y esto viene muy interesante con una historia rápida que es como yo soy el último de mi familia con el apellido. Raminfar no hay más, soy el último hombre, tengo 2 hermanas y todas ellas, pues obviamente ahí se pierde el apellido. Y mi papá me dijo como que usted tiene que tener básicamente hombres para que el apellido perdure. Y yo en estos momentos la posibilidad de ser papá es muy baja.
por mi vida, por mi estilo de vida, por las cosas que tengo que empezar a hacer y estos sueños que quiero cumplir. Entonces, claro, es un poco egoísta, pero entonces como que mi tarea fue inmortalizar el apellido. O sea, hoy en día la gente se mete en Google y aparece mi apellido por todos lados. La gente se mete en Amazon y aparece mi apellido, porque tengo 2 libros ahí, de cursos online, página web. Entonces, como que mi trabajo de que el apellido no se muera, tal vez no fue con otro hijo, pero tal vez fue con un inmortalizar. Entonces, creo que eso es como mi trabajo, ¿no? Que llegar al, como te decía, construir ese túnel y que muchas personas aprovechen lo que yo viví de una manera muy positiva, muy humilde, con muy buena actitud, para que saquen su mejor versión y que yo no sea la única persona que les ayude, pero que tal vez sea la base, que arranquen a decir, pucha, la verdad es que quiero más, quiero hacerlo mejor, quiero esforzarme, quiero ser rico, quiero viajar por el mundo, quiero comprarme una mansión, quiero viajar en primera clase, quiero escribir un libro, quiero ser libre financieramente. Cualquier objetivo, pues nace, es invisible, que es la mente, y es llevarlo como te decía, de creer para ver. Entonces, es bonito. Fenomenal. Bro, muchísimas gracias. Es tu momento de brillar más aún. Y antes, eso sí te va a dar un tip para que le digas a tu papá que puede molestar a tus hermanas para que tengan pues otro hijo o si ya lo tienen y tienen hijas, pues que en Colombia siempre se puede terminar poniendo ahora por notaría el nombre de la mamá primero. Entonces no necesariamente tiene que extinguirse ahí el Raminfar. Y bueno, antes de que te vayas, cuéntales a las personas si tienes dónde te pueden seguir, si hay algún mensaje en particular, si hay algún programa, si hay alguna cosa que quieras promover. Este es tu momento de brillar Súper. más aún. No, no, súper, no. La verdad que a las personas que les haya llegado este mensaje, de verdad, pues muchas gracias. Es mi vida, no es un cuento de hadas, pero les puedo decir que se hace magia con esto y básicamente lo que hablábamos de los magos, yo lo traigo mucho a colación porque cuando uno entiende el truco es más fácil hacerlo. Cuando te cuentan cómo se hace. Y eso es lo que yo quiero, que las personas que quieran mejorar sepan que ya se puede develar el truco, o sea, ya el truco tiene su forma y la gente lo puede ver y entender y ese es mi programa, Limitless Mind. Voy a tratar de estar, bueno, voy a sacar un entrenamiento muy sencillo, muy básico, creo que es gratis o básicamente gratis, para que las personas empiecen a conocer un poquito más de este tema que tal vez es tan imaginario, ¿no? Como el truco de magia, tal vez como, wow, ¿y esto cómo se hace? Entonces, para que empiecen a conocer. Entonces, no, síganme en redes, las personas que les gusta este tipo de contenido, con mi nombre y apellido, Paul Raminfar, me encuentran en todo lado, página web, y ahí van a poder encontrar descargas, cosas gratis, y al final de cuentas, esas personas, como decía dice mi mentor, cuando yo empecé este proyecto en India, me llegó pues estos ads de webinars y cosas que nunca me llegaban, ¿no? Y me llega el de esta persona, Darren Hardy, como Be the Exception. No naciste para ser good, you were born to be great. Como este tipo de mensajes, yo decía como que resoné con eso. Y aposté al vacío $2,000. Yo dije, bueno, ¿sabe qué? Fuck it. La verdad que he estado tan mal que si esto me está llegando en este momento y con la idea que yo tuve con mi esposa, yo dije, bueno, tal vez este es el camino. Y se volvió mi primer mentor. Básicamente es mi mentor. Sueño con el día de verlo en persona en un entrenamiento privado súper elitista para yo poder estar con él, hablar con él, explicarle, contarle, agradecerle por todo esto. Entonces, las personas que este tipo de información les gusta, quieren ser la excepción, como dice él, o como digo yo, llevar su vida al siguiente nivel, simplemente en redes sociales, ahí me pueden empezar a seguir y va a haber, tengo un newsletter totalmente gratis que llega todos los de lunes a viernes. Es un trabajo increíblemente arduo, escribir 1 hora diaria para que la gente simplemente consuma un Dos de 5 minutos. minutos. Entonces se llama Limitless Mind Newsletter 111. Es un quote, un mensaje, un call to action, una acción que pueden empezar a hacer. Es mucho de escribir, mucho de las acciones son como más de, ok, llevar a la persona que haga por introspección, toma decisiones, pero es muy bonito. Entonces se pueden inscribir ahí y el PDF que voy a sacar
en muy pocos días, que es 5 secretos del dinero que nunca te habían contado antes. Es gratis, todo eso va a estar online. Entonces, pues no hay mucho que vender, creo que hay mucho que aprender, y las personas que resuenen con este mensaje y que quieran llevar ahí al siguiente nivel, súper bienvenidos a esta comunidad de inconformes. Fenomenal. Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros y estoy seguro que nos volveremos a ver más adelante con otra conversación estimulante como la de hoy. Un gran abrazo. Súper. Abrazote, gracias. Bueno, ese fue Camilo Mejía, y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que si quieren una asesoría, coaching, hacer una pregunta en particular, que los contacte con alguien, etc., siempre pueden escribirme @AndreCanayet en Instagram, que ahí estaré para ustedes. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 46 con Axel Kaiser, quien es uno de los analistas políticos más importantes y relevantes de América Latina. La del episodio 45 con David Hanna, que creo que es una entrevista que cambia vidas, literalmente. Y si ustedes son alguna de esas personas que se siente como un fracasado, ese capítulo es para ustedes. Y finalmente, si quieren aprender de un visionario y un empresario absolutamente fenomenal, les recomiendo la del episodio 44 con Alejandro Gac, quien fue el CEO de la Fórmula E y Extreme. ¡Nos pillamos! Gracias por haber pasado el mejor de los ratos conmigo. Sigue el programa por YouTube, Spotify, Apple Music o Anchor. Volveré la semana entrante con un nuevo episodio. Nos vemos.